Noticias. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días aquí estamos y no nos vamos. Estamos contentos de celebrar este tiempo, de compartir este tiempo de lo que es Fe sin Barreras, un programa que siempre provee ayuda a aquellas personas que con hambre de Dios, hambre de la palabra, tienen el deseo de siempre estar sumando a sus vidas aquello que favorece la vida espiritual a todo aquel que cree. Dice la palabra, todo es posible solamente al que cree. Y creemos fielmente que Dios está haciendo algo extraordinario en todos nosotros cuando nosotros tenemos esa disposición, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Quiero saludar muy especialmente a aquellos hermanos y hermanas que ya se encuentran aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, Canadá, en México, en Colombia, y hay hermanos en sintonía. Muy bienvenidos, hermanos que están en sintonía de Radio Vital. Mi hermana Dulce, tenemos diferentes hermanos en las diferentes plataformas también. Bueno, creo yo que es en todos los medios que actualmente tenemos acceso, ¿no? Y creo yo que es una bendición muy grande los medios de comunicación, que son realmente buenísimos para edificar lo que es nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que todo pasará, todo va a pasar, todo tiene un sazón y un tiempo de lo que fue y lo que ha sido la historia bíblica, la historia del ser humano, que abarca el contexto, pues la Biblia, ¿verdad? Y vemos como un pueblo vivió en el Antiguo Testamento. Vemos pueblos que sufrieron simple y sencillamente por no tener honor, respeto, obediencia a la realidad de lo que es Dios. Y creo que actualmente tenemos nosotros ese problema de que la iglesia necesita volver su entendimiento a lo honorable que es Dios, y cómo el cristiano de hoy debe de honrar a Dios, tener un honor, un respeto a Dios, que yo veo que se ha perdido de una manera tan tremenda por intereses que ofrece el mundo de pecado, ¿no? Y pues nosotros necesitamos de distinguir, ver el cuadro comparativo que tenía el hombre
antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? La ley implicaba sacrificios, implicaba tradiciones, implicaba muchas cosas que demandaba para que el hombre pudiera caminar. Vemos a Cristo y a su madre, a Jesús, a María y a José caminando días de camino para poder estar en el templo, ¿no? Cuando Jesús se perdió, ¿no? Para poder estar ahí, todos lo hacían. ¿Por qué? Porque era algo que se demandaba, pero solamente aquellos los cuales creían lo hacían y daban cumplimiento con rituales, compromisos que había. En el Nuevo Testamento las cosas dieron un giro tremendo. El giro que se dio fue que ahora el hombre cristiano, el hombre evangélico, el hombre nacido de Dios, es un hombre nacido espiritualmente. Y ese hombre nacido espiritualmente tiene habilidades, facultades que pertenecen al espíritu del hombre, al espíritu por el Espíritu Santo. Y de eso quiero siempre estar hablando yo, porque el hombre espiritual es el que tiene que desarrollar y crecer una madurez y una formación con carácter, ¿no? En lo natural hemos conocido casos donde jovencitos en lo natural no tuvieron quien los instruyera, quien los educara, quien los disciplinara, y vemos de sus vidas cuando están grandes que ellos mismos son los que batallan y sufren. ¿Por qué? Porque no se saben comportar en una sociedad ordenada, ¿verdad? Y por eso viven al margen de las sociedades donde se encuentran, donde se reúnen todos aquellos que no tuvieron, y que no tuvieron disciplina, que no tuvieron instrucción. Y los vas a ver en la sociedad, en comunidades diferentes. Y puedes darte cuenta en todo el mundo que eso es un comportamiento. Pero yo estoy hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual, afortunadamente, la palabra de Dios, la Biblia, nos deja a nosotros información específica, cómo desarrollar nuestra vida espiritual, cómo crecer espiritualmente, cómo disciplinarnos espiritualmente. Estoy hablando del hombre espiritual. Siempre recuerde 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque es la palabra viva. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas hechas nuevas. De nada te sirve saber cuántas promesas tienes. De nada nos sirve tener tantas cosas que Dios ya nos dio, y nosotros no somos honorables a Dios. ¿Por qué? Porque muchos, ahorita tenemos muchas personas motivadoras que utilizan la Biblia para motivar y enseñar principios bíblicos que los aplicas y les funcionan a mucha gente. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos, ¿no? Y no quiero mencionar nombres de motivadores que son determinados así en la sociedad, con sus libros tienen... Y son famosos, y la gente paga un dineral por estar en sus seminarios y enseñándolos a que vivan motivados de una manera voluntaria, ¿no? Una manera que ellos mismos crezcan, y todo lo están haciendo por el bienestar y el crecimiento financiero. Y el principio de nosotros como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, es tomar lo que
hoy nos corresponde y dejar lo que no nos corresponde. La Biblia le llama bueno a lo que es bueno conforme a la voluntad de Dios, y la Biblia le llama malo a lo que es malo conforme a Dios. Por eso yo te estoy invitando a que tengas un concepto claro de ti misma y de ti mismo, de saber exactamente qué es lo que estás haciendo en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque a fin de la película, cada quien va a cosechar lo que siembra en su vida personal. Cada uno de nosotros somos responsables de qué quiero vivir, o cómo quiero vivir, o qué estilo de vida quiero vivir, ¿verdad? Veo yo cuánta gente no tiene confianza en Dios. No tiene confianza en Dios. Siempre su confianza está puesta en el sistema, en lo que como piensa el mundo, ¿no? Sí, ahorita venía yo hablando con una persona con respecto a la necesidad de que no puedes vivir en un pasado, ¿no? ¿Cuántos cristianos viven en el pasado, no? Por el daño que les hizo la vida anteriormente. Son cristianos y no pueden disfrutar el nuevo presente porque están viviendo un pasado. Y eso es una realidad que estamos viviendo en personas que los ves sentados adentro de las iglesias y dices tú, ¿a qué se debe ese fenómeno? ¿A qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es la falta de conocimiento, dice, revelado al Espíritu. El hombre nacido de nuevo, el hombre, la nueva criatura, está ahí y nació por fe. Dice la palabra de Dios, literal, que por gracia somos salvos, o sea, por habilidad divina de Dios tenemos ahora la vida nueva. Sí, y la vida nueva vive por fe. Por gracia se dio la vida, pero por fe se vive la vida. Y una vez, anótelo. ¿Por qué? Porque eso que vino, la vida nueva en el hombre interior, vino de Dios. Esto no lo hiciste tú porque estabas pasando un problema muy grande en tu matrimonio, o porque estabas pasando un problema con las drogas, o porque... No. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Dios es una obra de Dios. Y es una obra maravillosa. Porque nos dio vida a nosotros estando muertos en delitos y pecados. Él nos borró nuestro pasado ante sus ojos de Él. Nos invistió de su amor. ¿Sí? Nos dio su espíritu. Y puedes ver ahora que teniendo esa provisión de parte de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La unción del Santo ahora viene y entra en nosotros. ¿Sí? Tenemos ahora a la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso argumenta que toda la provisión que vino cuando tú y yo nacimos de nuevo es la provisión para que todo aquel que es nacido de Dios venza al mundo, dice la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios. Tengo una versión en Efesios 2:1 que dice, no sé qué quiere decir la abreviatura o Nueva Biblia Viviente, creo que es NBB grande y luego B chica. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de los delitos y pecados. O sea, estábamos separados de Dios. Y ahora nosotros estamos en Dios.
Ahora estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema fundamental que hemos vivido es que hemos aprendido en la carne a vivir el cristianismo. Y hoy llegó el tiempo donde vamos a vivir, quiera o no quiera, porque eso ya empezó en el mundo completo. En todos los lugares donde hay cristianos, están dejando de vivir en la carne y van a empezar a vivir y están viviendo en el Espíritu. Créalo, hermano, les estoy diciendo que esto ya empezó, ya sucedió. No es aún todavía que muchos lo vean, pero ahorita estás oyendo o estás viendo a alguien que lo está haciendo, tu servidor. Y no yo nomás, mi esposa, tengo hermanos en la iglesia que su enfoque es la vida en el Espíritu. Ahora, si tú honras a Dios en espíritu y en verdad, todo lo que orquesta la bendición de Dios y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Vienen habilidades divinas de parte de Dios. Ahora puedes poner manos sobre enfermos y enfermos sanan. Ahora puedes hablar de un demonio y decirle lárgate. Pero mientras usted ande en la carne, o viva en la carne, porque todos tenemos un cuerpo de carne, obviamente, pero nuestra vida es la vida espiritual. Y hablo sobre la importancia que tiene, el valor que tiene, ¿sí?, lo que Cristo vino a hacer realmente. Cristo vino a darnos vida cuando nosotros estábamos en Efesios 2:1, léalo usted. Hay una versión que dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era el delito? Pues la rebeldía con que nacimos al nacer en este mundo. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios. Todos los niños que existen ahorita en la tierra, que van naciendo ahorita en la tierra, nacen bajo esa situación. Por un hombre entró el pecado. Por un hombre, Adán y Eva, entró la separación con Dios. Fueron exportados, echados fuera del jardín del Edén, ¿no? Y por culpa de ellos ahora tuvimos todos y tenemos todos esa etapa, ¿no? Pero afortunadamente nosotros, los que hemos sido salvos, ahora tenemos vida nueva. Y esa vida nueva, el hombre interior, ¿sí?, es un hombre que pertenece a la familia de Dios. Ese hombre ahora es un hombre que tiene facultades dentro de lo que es el reino de Dios. El hombre espiritual tiene dones espirituales, tiene regalos espirituales y vive una vida genuinamente confiada en Dios. Porque si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. Ahora la vida nueva espiritual vive una vida resucitada, no vida de muerto. Porque, como les he dicho a muchas personas, y lo voy a repetir en este programa, cuando usted se convirtió a Cristo, ¿sí?, ¿qué fue lo más significante para usted? Y muchos me han dicho, ay, sentí tan bonito. Y es verdad. ¿Sí? Ahí en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Claro, ¿cómo no vamos a sentir bonito
si llega la presencia activa de Dios a nosotros. Me decía una persona un día que estábamos predicando el Evangelio del Reino a una persona, y cuando dijo yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, en el momento que esta persona comenzó a confesar a Cristo, atrás de ella, bancas atrás, estaba una hermana. Dice, pude ver espiritualmente hablando, dice, se me abrieron los ojos espirituales, dice, y pude ver cómo salían hombres, caras de seres humanos, de hombres, salían volando de esa persona, dice. Dice, fueron varios. ¿Qué salieron? Demonios, espíritus. ¿Por qué? Porque en ese momento se convirtió en templo del Espíritu Santo. Y aquellos espíritus tuvieron que salir. ¿Sí? Y a mí me impresiona porque yo era el que le estaba presentando la salvación a esta persona. Y yo no vi eso, pero otra persona vio en el espíritu. O sea, los ojos espirituales se le abrieron y pudo ver. En el espíritu, usted en el momento que usted nace, usted está sellado completamente. Tiene un sello impresionante que ahí está la presencia de Dios. Ahora, hablando sobre lo que es muertos, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Ahora nosotros ya no estamos en esa condición. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos, dice en la versión PDT. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. Quiere decir que ahora espiritualmente tenemos vida. Por sus pecados y ofensas contra Dios. Ahora, si yo ya no estoy muerto y tengo vida, ahora tengo yo una unión, ¿sí? Porque estoy en Cristo. Vivo en Cristo. Nadie puede ser un cristiano evangélico lleno del Espíritu Santo y estar fuera de Cristo y ser cristiano. Eso no existe en la Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios habita en Cristo. ¿Sí? Hay un solo hombre. ¿Por qué hay un solo hombre? Jesús. Cuando Dios habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla que todos nosotros componemos un cuerpo. Todos los que somos salvos. Y la cabeza es Cristo. Y ahora quiero que usted vea algo y lo aprenda. Usted no piensa con el hombro. Usted no piensa con las manos. Usted piensa con la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿No es acaso Cristo? Por eso usted y yo ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? En el hombre interior aquí. Dentro yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo me dice a mí qué es aprobado por Cristo y qué no es aprobado por Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la mente de Cristo. Y tú puedes renovar la mente natural, pero realmente es el alma. Y te sugiero que la renueves con la palabra de Dios. Dice la Biblia, renovaos vuestra alma, la cual puede salvarnos. Vuestra alma, la nuestra. ¿Por qué? Porque somos un miembro del cuerpo de Cristo, sí, pero todos vivimos separados aquí en la tierra, ¿no? Ahorita yo estoy en mi oficina
y mi esposa está en la casa, mi hija está en su casa, mi hijo está en México, o sea, tenemos diferentes lugares donde nos encontramos, físicamente hablando, pero espiritualmente estamos en Él. Y cada quien está pensando y haciendo lo necesario para poder vivir en esta vida, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, usando la mentalidad natural para tu bienestar. Pero para vivir la vida espiritual es usando más la mente de Jesús, la mente de Cristo. Que esa mente de Cristo es la que aprueba cuando tú escuchas la palabra de Dios y el Espíritu Santo te convence. Porque es la función del Espíritu Santo. Que la palabra que tú oíste de la Biblia la puedas creer ahora con el corazón, no con la cabeza. Cuando tú ya crees con el corazón se cree, hermanos. Con el hombre interior se cree para justicia. ¿Y cómo es que yo puedo creer que Dios pagó por mis enfermedades? Bueno, puedo creer si el Espíritu Santo me trajo a mí ese conocimiento bíblico, lo bajó de aquí y lo establece como una verdad permanente en mi espíritu. Me acuerdo yo cuando yo empecé a ejercer fe sobre la sanidad o la salud. Mejor te platico algo sobre las palabras. Cuando yo comencé a entender el valor y el valor de las palabras y el poder de las palabras, bíblicamente hablando, porque la vida y la muerte está en la lengua, me propuse aprender a hablar como se habla en el cielo, porque si Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pues se tiene que hablar como en el cielo. En el cielo nadie está hablando ahorita escasez, fracaso, enfermedad, tristeza, desánimo, odio, rencor, resentimiento. Nadie. Tal vez alguien me diga, oiga, ¿y usted ha ido al cielo? No, allá estoy sentado juntamente con Cristo. ¿Y por qué está sentado? Por fe. Porque Él dice que estoy allá, allá estoy. Como Él dice que yo tengo vida nueva, tengo vida nueva. Como Él dice que soy especial, soy especial. Él dice que soy bendito, soy bendito. Si Él dice, yo lo creo. El Espíritu Santo me lo confirmó en mi espíritu. Me acuerdo que yo me propuse a estudiar ese libro que se llama Palabras. Es un librito pequeñito de Kenneth Hagin, se llama Palabras. Sí, cómprelo, se lo recomiendo. No, yo no lo vendo. Usted cómprelo directamente al ministerio de Kenneth Hagin. Y ahí lo puedes comprar. Cuesta $1, $2 el librito. Ese libro me enseñó a mí que va a haber consecuencias lo que yo hable. Piensas mal, hablas mal y vives mal. Simple y sencillamente porque Dios, el soberano, lo dijo. Cuando yo empecé a hablar de las palabras a otros hermanos, más de 3 se burlaban de mí. Pero pasan los años y ves a aquella persona que no quiso cambiar su manera de hablar y sigue viviendo consecuencias por su misma concupiscencia, por su propia voluntad. Siguió hablando enfermedad, siguió hablando tristeza, siguió hablando desánimo. Créanlo, no estoy hablando mal de las personas que no me creyeron, pues no me creyeron, no creyeron a Dios, a la palabra. ¿Y por qué no creyeron, hermano, esas personas a la palabra de Dios? Si Dios dice, ¿cuál es la razón, hermano? Bueno, ahí viene. No se determinaron a ellos mismos a decir, ahora yo vivo en Cristo, en el Espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Ahí es el punto de partida de cualquier cristiano que me esté escuchando. Y ahí empieza el deseo
de asociarte con personas con la misma frecuencia. ¿Podrán dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Pues no pueden andar juntos. Tú piensas de una manera a diferente como piensa Cristo. Una vez estaba yo con unos hermanos y destornudé y me dice la hermana que estaba ahí, ay, pues ya llegó el tiempo de la flu. Y volteo y veo a la hermana y me limpio mis nasales y volteo y le digo, hermana, por sus llagas yo soy sano. Sí, pero es el tiempo de la flu. Y le dije, ¿y el tiempo cuando Cristo pagó por todas las enfermedades en la cruz ya pasó de moda? ¿O es más fuerte el tiempo de la flu que el tiempo que Jesús pagó por las enfermedades? De esas hermanas que cuidadito, quítate porque ahí voy, ¿no? Son un problema cuando hablas con ellas. ¿Por qué? Porque andan en la carne, no andan en el espíritu. Hasta que Dios ya me enseñó y me dijo, déjalas, let it be, déjalas ser, déjalas. No quieren, no puedes obligar a nadie. Pero dime, ¿dónde está esa hermana ahorita? Está 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque no creyó. ¿Por qué Dios promete larga vida a todos los cristianos? ¿Por qué Dios promete en la Biblia que si tú haces lo que Él dice, no tropezarás y no caerás? Y vivirás una vida gloriosa y triunfante y poderosa. Porque todo está relacionado a vivir en el Espíritu, simple y sencillamente. Aleluya, qué rápido se está yendo el tiempo. Yo apenas estoy emocionado aquí. Pero vamos a poner una información. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Amados radios escucha de Radio Vital, la fe y la certeza de lo que se espera. A cada creyente les extendemos esta cordial invitación. Activemos las características del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. Recuerde que cada día de la semana activamos nuestra fe confesando las características del Espíritu Santo.
La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Radio Vital, el complemento de su vida. Complemento de su vida. Deleítese compartiendo con sus contactos, hermanos y amigos Radio Vital, las verdades fundamentales de la palabra de Dios, sabiendo que es la máxima autoridad para no ser engañados por doctrinas de hombre. Radio Vital, 24/7, 365. El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Aleluya. Bueno, continuamos con el programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo para ustedes y creemos fielmente que eso hace la diferencia cuando algo te pone a pensar. Cuando algo te pone a pensar, te ayuda a que tú tomes decisiones, y esas decisiones hacen que empieces a tener determinaciones cómo cambiar. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra condición personal, matrimonio, trabajo, hijos, casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo natural. Pero dentro del reino espiritual, la palabra de Dios dice, más buscar primero el reino de Dios. Y cuando una persona no tiene convicción de que es espíritu, no va a buscar primeramente el reino de Dios. Primero se va a enfocar al trabajo, se va a enfocar a ver cómo arregla o acaba de destruir su matrimonio. Pero eso pasa. Yo veo personas que en 10 años, ¿cómo se han acabado? Se han agotado, porque mientras tú estás joven, menos de 30, literalmente las personas, pues no se nota, ¿no? Pero cuando la persona es rebelde, de los 40 en adelante, 35, 40, por ahí, 45, 50... la vejez prematura se comienza a ver en ellos. ¿Por qué? Porque viven una vida diferente al diseño que Dios hizo. Dios diseñó un cuerpo. Fíjense bien. Dios diseñó un cuerpo perfecto. Hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, lea la Biblia y dice que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y está comprobado científicamente que el cuerpo es materia, es tierra, es polvo, lo que tú le quieras llamar. Y lo demás del cuerpo cobró vida por un soplo de vida. Ahí estaba la materia. Mientras el cuerpo estaba
tendido, el cuerpo de Adán, no era un bebito, era un cuerpo, era un hombre. Y Dios puso hálito de vida. Ahí surgió la vida. ¿De dónde vino esa vida? Del honor, del soberano, del único Dios verdadero. Esa es la vida que Dios puso en el hombre. Esa es la naturaleza de vida, a imagen de Dios. El hálito, el soplo de vida. Ahí comenzó a circular el sistema sanguíneo. Ahí comenzó a bombardear el corazón. Ahí comenzó, las neuronas comenzaron a operar. Y siempre lo he dicho, Adán no nació como naciste tú y yo. Adán fue el primer hombre hecho por Dios, el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo estaban reunidos y dijeron: hagamos al hombre a su imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el soplo de vida venía incluido, como Dios es uno. ¿Qué venía? La vida de Jesús. ¿Qué venía, hermano? La vida del Espíritu Santo. La esencia de la persona del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué se separó del hombre cuando el hombre peca? La presencia del Espíritu Santo. ¿De dónde se separó? De la vida que teníamos. Se quedó el cuerpo. Sin la presencia de Dios, se quedó físico el cuerpo, porque el hombre fue creado físicamente. Se quedó separado de Dios. Las habilidades y las facultades de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo se fueron. El ser salvos, por si usted no lo sabía, nos trajo otra vez a esa naturaleza. Viene ahora a morar el Padre, nos convierte en templos del Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu Santo y habita en nosotros. Ahora el amor de Dios fue derramado en ti, en tu corazón. La unción está en ti. Vea qué hermoso es eso. Pero esto no es más que para el que cree. No. Jesús dijo: esto es para el que cree. Si tú crees eso, estás investido de poder y eres muy poderoso, pero tienes que empezar creyendo con el corazón, que de modo que si alguno está en Cristo, eres nueva criatura, eres nuevo. Espiritualmente hablando, tienes que aprender el vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Me decía una gran mujer que le regalé un libro del andar en el Espíritu. Dice: lo leo el libro y lo vuelvo a leer el libro y lo vuelvo a leer el libro y cada vez tomo notas diferentes. Dice: porque es algo impresionante, porque es la vida del Espíritu. Eso es lo que está, este es el despertar de lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo completo ahorita. No en el mundo, en la iglesia, perdón. Pero estamos en el mundo. Por eso nosotros ahora como cuerpo, ¿sí? Como cuerpo, estaba hablando de las palabras. El cuerpo de nosotros fue hecho con palabras. Hagamos, estaban hablando, al hombre a nuestra imagen, hagamos. Y el hombre fue creado por la palabra. El cuerpo humano está sujeto a las palabras. El cuerpo físico está sometido a las palabras. Haga la prueba. Porque todo lo que tiene vida está sujeto a las palabras. Y voy a decir algo que llama la atención, pero es real, ¿no? Y muchos van a coincidir con mi ocurrencia, ¿no? Cuando estaba niño yo conocí personas que tenían sus jardines en sus casas, señoras muy lindas, tú sabes, esas señoras de mandil y que cocinaban y cuidaban sus plantitas, sus florecitas. Una de ellas fue mi abuela materna.
Y cómo le hablaban a las plantas. Hola, ¿cómo amanecieron? Qué bonitas están. Dices tú, oye, ¿qué tiene que ver con lo que la espiritualidad de nosotros? El poder de las palabras. Las plantas hoy viven. Es más, comprobado científicamente, ahí le va para que se ponga contento conmigo. Y lo puede encontrar eso en información en las redes sociales. Un hombre agarró agua natural, y le comenzó a hablar obscenidades, cosas feas, horrorosas, algo horroroso, palabras más feas que pudo haber encontrado. Y también agarró agua y les puso ese rock metálico. Y ya que estaban saturadas de esa voz y de esa música, agarró las muestras y las congeló. De la misma manera tomó otros 2 recipientes y a un recipiente le comenzó a hablar cosas bonitas. Agua, gracias porque quitas mi sed, te amamos. Le comenzó a hablar al agua. Y en el otro recipiente que tenía, le puso una música sublime, una música de amor. Cheque esto. Y también llevó esas muestras, una vez que ya les estuvo hablando, y las metió a un lugar, estoy hablando de laboratorio, a un lugar congelado. Posteriormente, se dieron la tarea de científicamente sacar las muestras y poner una muestra de agua, el agua, esa agua que se le habló bonito, que tuvo, y la pusieron en el aleluya, en el sistema, ¿cómo se llama? En los aparatitos que usan en los laboratorios para poder ver lo que apenas se alcanza a ver, moléculas, el microscopio, creo. Bueno, el científico comprobó las imágenes que había, eran imágenes preciosas del agua, que escuchó palabras bellas, y de la música bella, preciosa, unas imágenes impresionantes, las figuras que se formaron dentro del contexto del agua. Posteriormente sacaron el agua que se le habló groseramente, se le faltó, y también a aquella música grosera, esa música, pues que es música muy, muy, muy fea, ¿sí? Esa música horrorosa, fea, sacaron y pusieron en laboratorio las moléculas de esa música, las partículas. Científicamente no sé si estoy hablando con términos correctos, pero creo que me entienden. Y también lo pusieron en el microscopio y comenzaron a ver las imágenes y a tomar fotos de ellas. Unas imágenes horrorosas, feísimas. Hermano, si simplemente nosotros fuimos creados, hechos por amor, en amor, y para vivir en amor. Las palabras que salieron de Dios, hagamos al hombre, es amor. Cristo es amor. El Espíritu Santo es amor. Pero nosotros necesitamos dejar que ese amor que está en su palabra, aleluya, la presencia del Espíritu Santo está en este momento, y sé que hay personas que están haciendo manifestado el poder de Dios, porque las palabras tienen poder. Usted podrá aprender a hablar las palabras correctamente, pero necesita primeramente recordar que usted necesita a la persona del Espíritu Santo
todos los días en armonía con usted. Él es un Dios verdadero que te va a ayudar. Él no está no está con un látigo. Él está con los brazos abiertos a abrazarte cada vez que creas. Hay gente que te quiere obligar a que te esfuérzate. Mira que Dios. Yo no te digo que te esfuerces, yo te digo cree con el corazón. Solamente cree. Creer no requiere ningún esfuerzo. Es una decisión. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Si usted cree con el corazón que usted es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y usted cree en la palabra y usted dice, mi casa y yo serviremos a nuestro Dios viviente. Yo amo a mi esposa es preciosa, mis hijos son honorables, mis hijos son benditos, mis hijos son santos. Para mucha gente cristiana tal vez tú seas un ridículo, una ridícula. Pero déjame decirte que a vuelta del tiempo, esas personas se te van a quedar viendo y van a decir, tenía razón. ¿Por qué? Porque es Dios. Nuestro cuerpo está hecho para operar en amor, hermanos. Y todo lo que está orquestado en el mundo de pecado, vea, todo lo que es música fuera de no glorificar a Dios, todo lo que es anuncios, todo lo que es películas, series que no tienen nada que ver con la realidad de Dios, todo lo que es la red, estoy hablando de una red global, está orquestada para que vivas sin darte cuenta con odio, con rencor, con resentimiento. ¿Y qué pasa? Te avientas una película y a las 2 horas tienes un dolor de cabeza. Cantas una canción y se te antoja el vecino. Aló, aleluya. Y la vuelves a cantar y vas y te asomas a ver si lo ves. Y al rato se va tu marido y le invitas un café. Ya ahí le voy a parar. Y tú vas a decir posteriormente, yo no sé cómo entró a mi corazón. Yo sí sé, por medio de una canción. Pero es de reírse, pero es una realidad, hermanos. Mucha gente está siendo arrastrada por no tener honor a Dios, no creer en que la soberanía de Dios dijo. Mis hijos son aquellos que oyen y hacen mi palabra, pero para eso tú tienes que tener honor. Y mi hermano Camilo se volvió a esforzar ahora para ponerme el material que necesitaba, y me lo puso y le agradezco públicamente, porque en verdad, dice la escritura, me puso aquí una Biblia La palabra honor en la Biblia significa estima, valor, gran respeto. Honor a alguien es valorarlo mucho, concederle la autoridad y el valor. Es el que tiene honor a Dios. Y es porque yo creo, Él es el Señor de mi vida. Tenemos el ejemplo de aquellos hombres que los echaron al fuego. Por honor a Dios, ellos prefirieron que los echaran al fuego. 7 hombres que fueron a tirar a esos hombres para dentro de la lumbre, para que fuesen quemados, quedaron muertos nomás por el puro calor que les pegó. Y aquellos locos se sentaron adentro en el medio de la lumbre. ¿Qué los mantuvo vivos? El honor que tenían a Dios. Y tenemos el otro ejemplo de los leones también. No, pues ni modo, el que desobedezca al faraón, vámonos a los leones, que se lo coman los leones. Y ahí se acostaron a dormir siesta arriba de los leones, que estaban muertos de hambre. ¿Por qué? El honor. Vea el honor de Jesús
Cuando María y José encontraron a José predicándole a los sacerdotes, enseñándoles a los sacerdotes, ¿sí? Y se le había perdido. Después de un día de camino, cuando José y María se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, regresaron a buscarlo y al tercer día lo encontraron en el templo rodeado de todos los sacerdotes, dándoles cátedras de la verdad del Espíritu. Y la respuesta de Jesús, ahí está escrito en la Biblia, dice: ¿no saben ustedes que mi responsabilidad es estar en la casa de mi Padre? Cuando hablaba del templo, ¿no? Hermoso es el Evangelio cuando se vive en el Espíritu. Esta radio, mientras yo viva, y el día que me vaya, yo voy a dejar el presupuesto para que siga andando. Si es que Cristo no viene antes, yo se lo voy a pedir al Señor, y Dios me va a conceder un fideicomiso para tener un recurso financiero que no necesita ofrendita de amor, que solo se provea, como hasta ahorita. ¿Quién provee esta radio, hermano? Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? En el corazón de hombres que andan en el Espíritu y mujeres que andan en el Espíritu, que creen. Y ellos ponen los recursos ahorita. Pero va a llegar el día. Y eso se lo aprendía un gran ministro. ¿Por qué? Porque una radio de espíritu, que no se comprometa a la palabra, para que tú te edifiques y desarrolles esa vida espiritual. Pero recuerda, las palabras tienen un poder tremendo. Tienes que tener ese honor a las palabras. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, el honor tal como se enseña en las Escrituras es muy diferente al honor que busca el mundo. El honor y las promesas se acumulan en aquellos que tienen riqueza, influencia política, poder en el mundo, fama, aquellos que prosperan en honor y el prestigio afímeros, en honor al prestigio efímero de este mundo, no tiene en cuenta a Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ah, qué tremendo, ¿no? Está también que está escrito eso fuerte, pero eso está escrito en 1 de Pedro, hermanos. Que no me voy a ir sin dejarla leer en Reina Valera. Ahí en 1 de Pedro está escrito, aleluya, en el capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente jóvenes están sujetos a sus ancianos. Pedro, aleluya, 1 de Pedro 5, 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia. Fíjate el tipo de gracia que da Dios. Aleluya. Si por gracia fuimos salvos, imagínate, y Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? La gracia, yo me imagino que la gracia es un imán, como opera el imán en lo espiritual, y ¡fum!, atrae todo aquello que tú necesitas al humilde. Aleluya. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas del honor y la vida. Honrar significa dar valor, respeto, estima, gloria a una persona o a Dios. Se puede mostrar honor a través de acciones como la obediencia, el respeto, la admiración y la consideración hacia los demás. La honra no solo implica un trato externo, sino también reconocimiento interno del valor de alguien.
Porque por gracia sois salvos, hermanos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos que estuvieron en este programa. También nos estuvo acompañando mi hermana Jennifer Sembrano en sintonía, y otros hermanos que estuvieron en diferentes horarios de este programa Fe Sin Barreras. Hermanos, es tanto lo que hay que hablar del hombre espiritual. Yo le digo de corazón, y se lo digo de corazón, crea con el corazón que somos espíritus. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero créalo y dile al Señor: Señor, perdóname porque he ignorado el tener honor por fe. Voy a tener honor por fe a quien eres tú en mi vida. Eres soberano, eres el Señor. Y sé que estás despertando una multitud. Y esa multitud va a ser transformada por haber creído en su corazón. Esa multitud va a empezar a oír la voz de Dios, el susurro de Dios. Y usted es un afortunado. Y va a adentrarse y va a crecer. Y te van a dar ganas de andar con gente que tiene honor a Dios. Si tú te juntas con personas que son honorables a Dios, no religiosos, sino honorables a Dios, te vas a ser una persona honorable, porque estás oyendo hablar a personas honorables. Aleluya. Te invito a que no te pierdas el día de mañana Fe Sin Barreras y que invites a alguien. Voy a estar hablando del hombre espiritual de muchas maneras para que usted y yo podamos desarrollar, unos que empiecen, otros que crezcan un poquito, otros que se determinen, pero vamos a tener una multitud de personas. En el nombre de Jesús lo estoy confesando y lo creo con mi corazón, que usted que me está escuchando es uno de ellos. Puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, y le invito a que persevere siempre. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Yo tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo. Radio Vital, el complemento de tu vida.